Rosalie Evans. ¿Alguien de ustedes ha oído de Rosalie Evans? Nadie, sí, una. Bueno, entonces me alegro mucho porque entonces se las voy a presentar hoy y sobre todo también quisiera hacer una justificación de por qué Rosalie Evans o por qué es que hace 12 años estudiando la maestría decidí dedicar mi trabajo final a esta mujer. En primer lugar porque dejó un intercambio epistolar muy interesante que son las cartas desde México, es decir, un archivo importante, testimonial acerca de lo que fue su paso en México en la última etapa, y esto me permitía tener un acercamiento también de archivo, pero a partir también de la propia opinión subjetiva de un sujeto, en este caso una mujer, lo cual también me interesaba mucho, pero además una mujer que es una gringa, ¿no? Es una estadounidense casada con un inglés viviendo en México en la época del porfiriato y en la época de la Revolución Mexicana y de la posrevolución. Entonces, de repente, resultaba una figura muy interesante, muy contradictoria y muy rica. Me parecía también interesante, en ese tiempo estaba muy metida con el asunto de la, digamos, de la teoría de la historia, sobre todo ligada a la microhistoria italiana, y me interesaba mucho poder ver un acercamiento microhistórico a partir de la visión de Rosalie Evans. Es decir, esta visión microhistórica lo que nos permite es tratar de, a partir de un estudio de caso, poder contestar a preguntas que no se podían ver desde las preguntas o desde las líneas generales de la historia. Es decir, nosotros tenemos una historiografía de la Revolución Mexicana, incluso de la posrevolución mexicana, basada en líneas generales que justamente en México, a partir no de la microhistoria italiana, sino de la historia, sobre todo regional, hemos visto que se enriquece con los estudios de caso y donde vemos que la Revolución Mexicana efectivamente de ninguna manera fue homogénea. Es decir, tenemos una Revolución Mexicana que puede estar en el centro, en el Valle de Puebla y de Tlaxcala, tenemos una revolución específica que puede estar sucediendo en Jalisco y en el Bajío, de la cual, por ejemplo, Rafael Torres Sánchez, a partir de una historia de vida cotidiana, ha reconstruido muy bien. Podemos tener también una revolución en Yucatán y otra revolución muy distinta en el centro o en el norte, en Sonora. Entonces, y la vida, digamos, la historia regional nos permitía poder encontrar estas diferencias dentro de los distintos casos. Ahora bien, enfocándome a Rosalie Evans, también me permitía ver la revolución, no, y esta es una de las contradicciones importantes, sobre todo no tiene simpatía por el movimiento zapatista, ¿no? Empezar a ver la historia ahora desde una mujer, pero además hacendada, propietaria. Entonces, de repente, también eso creaba muchas contradicciones, muchos, digamos, poder ver la historia desde otro punto de vista, y eso me parecía muy interesante. La microhistoria italiana también, una de sus principales líneas, o lo que nos va a decir es que como historiadores podemos ajustar el zoom o podemos llevar a cabo un zoom más específico para poder, digamos, ver más de cerca algo que se creía que era de otra manera. Es decir, en este caso también podríamos estar hablando de un caso excepcional, pero también normal. Es decir, una de las demandas que tiene la microhistoria, que es el estudio de los oximorones, que podría ser esto, lo excepcional, normal. Rosalie Evans, evidentemente, es una excepcionalidad dentro de este contexto mexicano posrevolucionario, pero de alguna manera también tiene una normalidad al ser una extranjera que fue, digamos, protegida del sistema porfirista y que dentro de ese punto de vista era una de las personas en contra de las cuales se llevaba a cabo la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana, que como ustedes ya lo vieron también ayer seguramente con Coralia, que es la primera
revolución social del siglo XX, de lo que Hobsbawm va a nombrar, este historiador británico, va a nombrar como digamos, el siglo XX corto, y que va a comenzar justamente dentro de su postura con la revolución bolchevique de 1917. Efectivamente, la Revolución Mexicana, con un comienzo desde 1910, estaríamos hablando de una de las grandes revoluciones del siglo XX, pero de carácter casi netamente agrarista, ¿no? Desde ese punto de vista hay muchos países que nunca han llevado a cabo esta revolución agraria. Pensemos, por ejemplo, hoy en día el caso de Brasil, ¿no? Con este movimiento de los sin tierra y con gobiernos también de izquierda, antes de Temer, ¿no? de la desgracia que ha sucedido recientemente en Brasil, pero que no se ha podido llevar la revolución agraria. Los que llegaron a sancionar el artículo 27, efectivamente en 1917, además se sancionó casi que en una noche. Imagínense, el artículo 27, uno de los artículos más importantes de nuestra Constitución, y evidentemente sabían la problemática que iba a tener este artículo 27. Lo vimos en el 90, en el salinato, ¿no? Hemos visto, digamos, todas las, las contradicciones que ha llevado este artículo 27 y la distribución de la tierra, que sigue siendo también uno de los problemas principales. En fin, entonces esto sería de alguna manera uno de de las justificaciones de haberme metido con este caso de Rosalie Evans, y sobre todo tratando siempre de tener esta dimensión teórica, o sea, tratando de tener este aporte teórico a la historiografía mexicana. La vida de Rosalie, mi presentación está dividida, bueno, en eso que ya les decía sobre microhistoria, un poco la presentación sobre Rosalie, su vida privada, sobre la hacienda San Pedro Costocan, que va a ser, digamos, uno de los lugares protagónicos de esta historia, la estancia en Europa y Estados Unidos, su regreso a México, digamos, todas las cartas desde México que va a escribir, los informantes de Álvaro Obregón, así como digamos, el final trágico de Rosalie Evans. También en algún momento me gustaría hablar sobre quién era Rosalie Evans a nivel de sus lecturas, porque también ella, a partir de este testimonio, que son las cartas desde México, deja muchísimos testimonios de qué está leyendo, de qué se está alimentando día a día, cómo va, digamos, moldeando su imaginario, ¿no? Y esto me parece también muy rico dentro de las lecturas. Entonces, bueno, ¿no? Rosalie Evans nace en Texas en 1875, en enero de 1875, y su padre efectivamente va a tener algunos negocios aquí en Puebla, y ese es el motivo por el que van a emigrar a Puebla. Ella parece ser que de niña era una niña bastante enfermiza, era una niña que también pertenecía a la clase media alta de Estados Unidos, y por eso mismo va a tener muchos tutores, le van a contar muchas historias, va a ser una niña que además va a saber varios idiomas, entre ellos, por ejemplo, el alemán. Va a tener las primeras clases de alemán, francés, inglés. El español lo aprenderá más tarde en México. Por el otro lado, Richard Evans, bueno, el nombre de Rosalie era Caden, su nombre de soltera, y después va a conocer a Richard Evans, que pertenece a este grupo privilegiado también por el porfiriato. Él va a ser un inglés crecido en México, y que después se va a hacer presidente del Banco de Londres en México, una persona importante, un banquero más grande que Rosalie. Rosalie tendrá como unos 15 años más que ella, y al final de cuentas se conocerán hacia finales del siglo XIX, y en 1896 se casan. Unos años después, y con los ahorros que había podido hacer, supongo que también heredado de la familia, compraron San Pedro Costocan en 1906. Esta hacienda, no sé si han escuchado hablar de ella, ¿no?
me voy un poquito, ¿no? San Pedro Costocan está a 35 kilómetros al noroeste del estado de Puebla, está muy cerca de San Martín Texmelucan, está entre Huejotzingo y San Martín Texmelucan, es una hacienda que data del siglo XVI, una hacienda muy rica, digamos, también en el sentido estrictamente de las tierras, pero también, y otra de las cosas que me quedaron muy claras con el estudio de Rosalie Evans fue que la Revolución Mexicana y el repartimiento de tierras en realidad no es nada sin las aguas de riego que puedan tener estas tierras. Es decir, México, lamentablemente, es un país que adolece mucho de agua. Por eso da tanto coraje que cuando llueve no hay una captación de agua, que sería una de las cosas que como ciudadanos tendríamos que pedir y exigir, sobre todo cuando... ¿Cuántos meses llueve en Puebla? ¿4? No sé, ¿no? 8, no sé, ¿no? Entonces, es una cuestión que de verdad sería muy importante porque finalmente México no tiene mucha agua. Esta es una de las cosas que entendieron los Evans. Entonces, la hacienda, cuando ellos la compraron, es una hacienda de 1,950 hectáreas. Imagínense qué tamaño, ¿no? Cuando ellos la compraron, pagaron al contado 3,000 pesos, incluyendo el papeleo y las hipotecas. Ya ven que es una de las cosas que más cuestan a la hora de que uno adquiere un bien. Además, compraron un canal por 2,500 pesos más, el cual permitía duplicar el abasto de agua. Es decir, los Evans se dieron cuenta muy rápido que el abastecer a la hacienda o a las tierras de su hacienda con agua les iba a redituar en la producción, sobre todo de trigo. Estamos hablando de una hacienda de trigo, ¿no? Entonces, eso me parece como muy importante porque justamente esa después será una de las pugnas más importantes que tendrán los revolucionarios dentro de las tierras de los Evans. También podemos decir que era la hacienda más próspera de la región de San Martín Texmelucan a comienzos, ya después de la década de los 20, y además era la única que estaba bien conservada y que todavía seguía estando su dueño, pero eso ya veremos más adelante. Dentro de esta idea también de la hacienda de San Pedro Costocan, como les decía, aquí podemos ver este mapa, estas ilustraciones, casi todas las ilustraciones, no sé dónde dejé mis ilustraciones cuando presenté la tesis, entonces me traje estas ilustraciones que provienen de un libro de Timothy Henderson titulado The Worm and the Wheat, y es el único libro en realidad escrito sobre Rosalie Evans, que ya de tener más o menos unos 20 años, es el libro de un historiador norteamericano. Los otros que se han dedicado a Rosalie Evans, que yo tenga conocimiento, son Eugenia Meyer, Servando Ortol, alguna persona de Estados Unidos que también hizo una tesis, pero que nunca se publicó, y yo, que yo sepa, ¿no? Entonces, digamos, es un tema que realmente... bueno, también John Ras, del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, también ha estudiado algo, pero no ha escrito algo, ¿no? Ojalá que lo haga. Entonces, casi todas las fotos que vean, digamos, provenientes de Rosalie, vienen de este libro de Timothy Henderson, nada más para darle el crédito, ¿no? Porque ya ven que ahora esto está muy difícil de los plagios y los créditos. Timothy Henderson, ¿ya? Entonces, dentro de este imaginario podemos ver aquí la hacienda de San Pedro Costocan. Déjenme ver si el apuntador sirve. Así. ¿La ven aquí? Es todo esto. Aquí está otra hacienda que es Mendocinas, que también era una hacienda bastante grande, ¿no? Y bastante famosa. Entonces, pónganle atención a esta mapita porque aquí está el pueblo de Tianguismanal. Y esta también es la parte de este pueblo, de este poblado, y también por aquí está Santa María Moyotzingo. Entonces, eso es muy importante porque son los pueblos que van a después a exigir las tierras de estas haciendas, ¿no?
También es muy importante que noten esto, el PREN. Entonces, es el PREN el que aquí, por ejemplo, se va a llevar a cabo la cosecha de trigo, etcétera, etcétera, y va a haber un paso, el paso de Real, que los va a llevar de Huejotzingo hacia San Martín Texmelucan, y de San Martín Texmelucan ya se va a poder distribuir este trigo, etcétera, etcétera. Entonces, esta conexión, también esta modernidad con el PREN también es muy importante para toda la explosión, digamos, de los cereales y de la comercialización de los productos de la época. Por eso también el peso del precio y de la importancia de estas haciendas, ¿no? Bueno. Entonces, ellos adquirieron la hacienda de San Pedro Costocan en 1906 y en 1905, 1906 y en 1910 la dejaron. La dejaron evidentemente porque estalló la Revolución Mexicana, como ayer lo vieron con Coralia Gutiérrez. La Revolución Mexicana comenzó en Puebla, ¿no? Comenzó en Puebla el 18 de noviembre de 1910, justamente a unas cuadras de aquí, ¿no? Aquí, podemos decir aquí a la vuelta, ¿no? Con Carmen Cerdán y bueno, finalmente también una de las cuestiones que los extranjeros vieron es que iban a tener muchos problemas, sobre todo siendo los más protegidos del sistema hasta ese momento. Los Evans también supieron leer muy bien ese momento político y decidieron salir a la Ciudad de México. En la Ciudad de México, evidentemente, los Evans no solamente poseían San Pedro Costocan, también tenían una mina, también tenían un pedazo de ferrocarril en Orizaba, también tenían otras hacienditas que yo no sé el tamaño que podrían tener esas haciendas si San Pedro Costocan tenía 1950 hectáreas, ¿no? Entonces, llamarle pequeñas a otras haciendas de tal vez 100 hectáreas, no sé la verdad el tamaño que tengan, ese es un trabajo todavía por hacer, pero los Evans también poseían una casa en la colonia Condesa, en la calle de Colima, y ahí se refugiaron 3 años. Más tarde, en 1913 salieron justamente a Europa y a Estados Unidos. El caso es que salieron a Europa y a Estados Unidos a partir de que el esposo de la hermana de Rosalie Evans, Daisy, a quien van a estar dirigidas estas cartas, justamente, era médico. Como médico partió hacia Europa cuando estalló la Primera Guerra Mundial, cuando Estados Unidos se inmiscuyó en la guerra hacia el 1917 también. En este tiempo, Rosalie Evans y la hermana fungieron como enfermeras dentro del frente, y también eso me parece que fue uno de los gustos que empezó a tomar de la cultura también alemana, si ya la tenía dentro de cuando era niña, también aquí tenía un gusto muy especial por la cultura alemana, lo cual a mí también me sorprendió y siento que fue uno de los hilos que a mí me unieron también con la idea o con la biografía de Rosalie Evans. Entonces, en 1913, y aquí viene un poquito el contexto de la propia hacienda, en 1913 las fuerzas zapatistas arenistas ocuparon la propiedad, que como ustedes saben los arenistas son los zapatistas de la, digamos, de la región, ¿no? Son los agraristas. El 16 de junio de 1916, Domingo Arenas. Bueno, aquí quiero hacerle solamente una pausa porque me parece muy importante que para pasar esta foto, me parece muy importante que el paisaje, me parece que juega un papel muy importante para los Evans, para regresar una y otra vez a la hacienda. Hay una conexión muy importante con el paisaje, con los volcanes, y esta foto está justamente tomada desde San Martín Texmelucan. Entonces, un poco para darnos la idea del paisaje que veían los Evans desde la hacienda y que los conectaban tan intensamente, que es, bueno, estos guardianes que tenemos en México y que afortunadamente están en el estado, ¿no? Bueno, aquí, déjenme pasar. Domingo Arenas dotó de tierras, el 16 de junio, Domingo Arenas dotó de tierras al vecino pueblo de San Jerónimo Teanguismanalco.
Casi de inmediato se solicitó que dicha dotación fuera definitiva y no provisional. Es decir, en un primer momento se pensaba que iba a ser provisional. Más tarde, el gobernador del estado de Puebla emitió su resolución a favor de los reclamantes. Esto fue en 1916. En 1917, Felipe Monge, que estaba dentro de la Comisión Agraria, pidió la restitución de ejidos argumentando que se requería la cantidad necesaria de tierras. Y desde que Venustiano Carranza juró la nueva constitución, empezó una guerra, digamos, para replegar a los agraristas, a los villistas y a los zapatistas, que fueron perseguidos en este momento. Y aquí viene justamente una de las coyunturas importantes de los Evans. Van a decidir justamente regresar a México para, digamos, hacer usufructo de las tierras y de lo que ellos piensan que es legítimamente suyo. De esa manera, en 1917, casi a finales de 1917, Richard Evans decide regresar, aunque Rosalie le pide que no regrese, que, digamos, evidentemente ya no tenían tanto dinero como habían tenido los últimos 3 años que habían estado fuera de México. Le pide que no vaya a México. Él se empecina, regresa y casi a finales de año, en diciembre, ella ya está a punto de tomar el tren y él se enferma. Parece ser que ya tenía problemas de salud, enferma y muere. Pero ella, cuando se sube al tren desde California, que era donde vivía su hermana en ese entonces, no sabía de la muerte y de repente ella sintió que su esposo le estaba hablando, que estaba junto a ella, que iba sentada en el vagón y que le decía que tenía que ir a México y a hacerse de nueva cuenta de sus pertenencias, de su hacienda y vivir de ella, que tenía que defender lo que ellos habían logrado hacer juntos, ¿no? Como pareja. Al día siguiente ella recibe un telegrama en una de las estaciones donde justamente se le avisa que había muerto el esposo. Entonces, también me parece, esta es una escena del espiritismo y me parece también que esta coyuntura de la que va a hablar Rosalie acerca del esposo y de que le habla, etcétera, etcétera, es una coyuntura que no nos debe parecer extraña para la época. Es una coyuntura, digamos, en donde la gente, 1918 también va a ser un año muy importante para todo lo que va a suceder. Y bueno, aquí está el doctor Cuenya, que nos puede decir cuánta gente murió en 1918 a causa de la gran influenza, esta epidemia, o como se puede llamar pandemia, esta pandemia mundial. No sé cuántas personas. A nivel mundial, sí. 50 millones. ¿Y en México? Hablan de 400.000. Yo creo que un poquito menos, pero por ahí. ¿No? Entonces, digamos, estamos hablando, pero también estamos hablando que esta idea de espiritismo surge en Estados Unidos a partir de la segunda mitad del siglo XIX, sobre todo con Kardec, y hay una idea también de poder tener contacto con el más allá, poder tener contacto otra vez con los seres queridos, y esto surge a partir de una guerra tan pesada como fue la Guerra Civil o la Guerra de Secesión, que se da también en Estados Unidos. Y a partir de la Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918, también va a surgir otra vez esta idea del espiritismo y la posibilidad de contactar a nuestros seres queridos. Es por esto que también a mí no me sorprende encontrarme todas estas referencias al espiritismo de Rosalie, porque estaba dentro del ambiente, era algo que se tenía, digamos, como normalizado. Si pensamos, por ejemplo, en Madero, cuando uno estudia Madero, uno ve claramente que de verdad él no movía un dedo sin hablar con el espíritu de su hermanito, ¿no? Entonces, y parecería como un chiste, pero no es ningún chiste. Había una carga muy importante dentro de esta idea de el más allá y poder. Ahora, me parece muy interesante que, no sé si ustedes conocen a Houdini, ¿no? Y Houdini llegó a decir que él era uno de los grandes detractores de este espiritismo, porque además había muchísimos charlatanes. Y entonces él llegó a decir, si existe el más allá y uno puede regresar, aquí nos vemos, ¿no?
y eso nunca se ha registrado. Entonces, si Houdini, entonces es una historia que a mí me gusta mucho, porque Houdini, este gran escapista, nunca se pudo escapar de esta muerte, ¿no? Nunca vimos que regresara, y entonces dentro de ese punto de vista después hubo toda una crítica importante a este espiritismo, pero que me parece que sería muy importante regresar a él. Entonces, desde que Venustiano Carranza juró la nueva Constitución, empezó una campaña para replegar a los agraristas. Y en esta coyuntura es cuando los Evans deciden regresar. Y es cuando muere Richard Evans, y es cuando Rosalie decide hacerse, digamos, cargo también de su porvenir. Ahora, también, y en paréntesis, me parece también interesante decir que no es que tuvieran familia, no tuvieron familia. No había, digamos, herederos. La hermana de Rosalie estaba casada con un médico que le iba bien, ¿no? Entonces tampoco había como una familia a quien dejarle. San Pedro Costocan, la hacienda, tal vez iba a pasar a su hermana, a Daisy, efectivamente, pero no había una cuestión de cuidar como este linaje, como los hijos y a las esposas y los nietos, etcétera. Me parece muy interesante hablar de esto, porque el empecinamiento que vamos a ver de Rosalie nos hablaría de todo lo contrario, y lo que estamos viendo es una viuda que está tratando de luchar por aquello que su esposo y ella llegaron a construir. Está tratando de luchar por ese México que ya se había terminado, pero que ella no veía que se había terminado. Ahora, yo no tengo una postura de odio ante la gringa hacendada, ¿no? Y eso porque creo que ella llegó a querer mucho esta tierra también, aunque no la haya entendido, no haya entendido el momento en el que se encontraba México a partir de un peonaje que estaba casi, o si no es que en una condición de esclavitud, ¿no? Como lo hemos visto, por ejemplo, con John Kenneth Turner y su México Bárbaro, que seguramente es uno de los libros que detonaron la Revolución Mexicana. En 1918, ya cuando estaba Rosalie Evans en México, se le ordenó que entregara las tierras. Ante todas estas órdenes y demás, Rosalie evidentemente siempre se negó, hizo como, no, nadie, no escucho, no estoy oyendo, no hago caso omiso. Los agraristas lograron invadir las tierras. En 1919, Venustiano Carranza le solicitó que probara los derechos sobre San Pedro Costocan. También es interesante decir que antes se le había dicho al pueblo de San Jerónimo Tianguismanalco y de Santa María Moyotzingo que, bueno, que si querían las tierras porque les pertenecían a ellos, bueno, entreguen sus títulos de propiedad, y por supuesto, nunca los pudieron entregar, no los tenían, ¿no? O sea, digamos, aquí vemos que efectivamente las tierras que habían tenido los Evans o que habían adquirido los Evans, las habían adquirido legalmente hasta cierto punto, ¿no? En 1919 le pide a Rosalie que diga, que probara sus derechos sobre San Pedro Costocan, digamos que pudiera luchar por estas tierras. En cambio, es un tiempo muy coyuntural en el que Rosalie Evans decide irse a Estados Unidos, ¿no? Tenemos las cartas en donde está preparando el viaje, etcétera, etcétera. También va a pasar algo muy interesante, y es que en 1920 va a estallar la rebelión de Agua Prieta, y en esta rebelión, digamos, se levantan también exrevolucionarios en contra de Venustiano Carranza, el cual va a caer en mayo de 1920. Ya ven que la Revolución Mexicana es realmente una lucha entre viejos conocidos, asesinatos de unos contra otros, y todos descansan ahí en el Monumento a la Revolución, ahorita muy contentos, que han de estar como revolcándose todos, ¿no? Y Venustiano Carranza cae en 1920 en Tlaxcaltongo. Hubo un interinato de Adolfo de la Huerta
y también le volvió a comunicar el gobierno de Adolfo de la Huerta a la viuda Evans, ¿no? Como ya se le empezaba a conocer, ya era un caso muy famoso, ya era una mujer, digamos, yo les enseñé el mapa de San Pedro Costocan y cómo se ven las haciendas alrededor. Todas esas haciendas ya están saqueadas, los dueños ya no están, y ella sigue ahí, apertrechada, ¿no? Está, digamos, sus historias en las cartas desde México, cuenta y narra cómo está apertrechada en la parte frontal de la hacienda, cuidando la hacienda para que no se metan. Ahora, hay otra cosa importante. Una de las cosas que tenían los pueblos al invadir las tierras es que llegaban, sembraban de noche, por ejemplo, chile, frijol, etcétera. Y una vez que germinara la planta, era de ellos, ¿no? Esa es una como de las reglas como de oro que tenían. ¿Puedo tomar agüita? Y entonces era como una de las luchas que se tenían todo el tiempo y cotidianamente. Entonces, en este interinato, en 1920, se le dijo a Rosalie Evans que tenía que repartir la propiedad. Pero también está todo el informe de cómo en 1920 Rosalie Evans mandó construir pozos y mandó hacer una presa para almacenamiento de agua. Ella seguía con esto que les digo del agua, o sea, las tierras en realidad no son importantes si no hay agua, ¿no? Y esa es también una de las cosas que se tiene que tomar en cuenta cuando hablamos de la revolución agrarista. El 27 de diciembre, también de 1920, hubo un oficio de la Comisión Local Agraria de Santa María Moyotzingo, donde se le pedía a la hacienda de San Pedro Costocan 1,700 hectáreas. Es decir, esto también fue una de las leyes y de los mandatos que se llevaron a cabo en la época. Las haciendas podían quedarse con 100 hectáreas, ¿no? Entonces, pero imagínense si ustedes cuentan con 1,950 hectáreas, ¿no? Ahorita nos parece a nosotros una hectárea muchísimo, ¿no? O, pues, ¿no? ¿Cuánto tienen nuestras casas, ¿no? De terreno, ¿no? Sí, ¿no? En 1921 se habló también de la posibilidad de indemnización. A mí me gustaría saber más de economía en este tipo de cosas, porque ¿se acuerdan que les dije que la hacienda se compró en 3,000 pesos? Y también se pagó 2,500 pesos para el agua, etcétera, etcétera. Estamos hablando de un pago de 5,500, ¿no? En esta época, la indemnización que se le quería dar a Rosalie Evans eran de 500,000 pesos, cuando para ella costaba, no es cierto, perdón, 100,000 pesos. Le querían dar una indemnización de 100,000 pesos, cuando para ella la hacienda costaba 700,000 pesos. O sea, vean la inflación que hay, ¿no? Unos 20 años después, 18 años después, ¿no? Eso me gustaría como enterarme un poquito mejor. En 1922, la Confederación Social Campesina de Domingo Arenas toma la hacienda y se reúnen en el seno del primer Congreso Campesino para promover la dotación de ejidos. En 1923, en enero, hubo un primer acercamiento con Álvaro Obregón. Obregón ya era presidente y aquí entonces va a empezar una de las, uno de los platos más importantes que me parecen de esta historia. ¿Por qué? Porque Obregón, y ahorita se los voy, aquí está. Déjenme ver si encuentro tendría que encontrarlo en algún momento. Ah, sí. Obregón le dice a Rosalie Evans que enviaría a un inspector para corroborar la información que ella le está dando, que vamos a ver,
¿no? Vamos a ver si algo se puede lograr. Y Rosalie Evans, en una de las cartas, le dice a su hermana que le dijo a Álvaro Obregón, ¿no? En un tono muy desafiante, porque le dio como mucha desconfianza a Álvaro Obregón. Esa es una de las cosas que tiene Rosalie Evans. Trata siempre de dar como esta visión, digamos, hasta psicológica de cada uno de los personajes de los que está hablando. Siempre tiene y emite estos juicios de valor, lo cual me parece muy importante porque tenemos esta visión subjetiva. Pero esta visión subjetiva también la podemos corroborar con otros documentos, triangulándolos, ¿no? Entonces sabemos que Álvaro Obregón efectivamente era una personalidad también muy, digamos, muy contradictoria y también difícil, ¿no? Y le dice Rosalie Evans a Álvaro Obregón: señor, ¿se da cuenta usted de que no le estoy pidiendo favor o concesión alguna? La tierra es mía, me la dejó mi esposo. Él la pagó y usted deliberadamente está incitando a su gente en mi contra para que en su propio país despojen a una mujer, una extranjera, una viuda, después de lo cual se despidieron fríamente para no volver a verse jamás. Entonces, en este momento, esto pasó en enero de 1923. El 12 de febrero del 23, el representante agrario Manuel P. Montes, que yo no sé si saben de la cronología de los gobernadores de Puebla, pero él va a llegar a ser gobernador, Manuel Montes, presentó una solicitud ante la Comisión Agraria con el fin de que se ejecutara la dotación. Es decir, aquí estamos viendo que si bien ya se había hecho legal, ya se había hecho un decreto casi presidencial, etcétera, estas dotaciones no llegaban en realidad. Entonces, paralelamente, Rosalie Evans seguía plantando, seguía haciendo usufructo de la tierra, seguía cosechando el trigo, y una parte ya se había tomado por los pueblos aledaños, que no se me olvide decirlo. Es decir, también ya se habían hecho varias reuniones donde los pueblos decían: no necesitamos más tierras. Ya cumplimos, digamos, ya tenemos las tierras suficientes. Y por el otro lado, Rosalie Evans estaba bajo una postura de decir: yo soy como un Robin Hood, ¿no? Yo soy como una Robin Hood mexicana que, a pesar de que sea extranjera, gringa, etcétera, esta hacienda sigue funcionando y les estoy dando trabajo a los campesinos de las, ¿cómo se llama?, de los pueblos aledaños a la hacienda. Eso también dividió mucho a los pueblos, ¿no? La gente que estaba trabajando todavía para la gringa, ¿no? Entonces, Álvaro Obregón advirtió a los extranjeros que no permitiría que siguieran con sus desacatos. Esto fue también una de las cosas que vamos a ver que van a terminar, digamos, muy mal con toda la historia de Rosalie Evans. El 15 de julio se publicó el decreto de confiscación en el Diario Oficial. Y en ese momento, Rosalie Evans comenzó una denuncia a nivel internacional en contra del gobierno de Álvaro Obregón. Es decir, si nosotros contextualizamos, está haciendo una crítica del gobierno postrevolucionario, del gobierno que se está abrogando el derecho de la Revolución Mexicana, del grupo de los sonorenses, y que todavía en este tiempo, es lo interesante de la década de los 20, sobre todo de estos primeros años de la década, que todavía no se cuenta con el reconocimiento internacional. Además, muchos de los, digamos, bienes más preciados, como el petróleo, ¿no?, y como otras instancias, pertenecían a empresas privadas de ingleses, de norteamericanos, sobre todo, ¿no? Entonces, el problema no es menor. El problema es una mujer que está apertrechada en su hacienda en Puebla, que está diciendo: yo tengo derechos porque dijeron que a los extranjeros no nos iban a tocar, sobre todo en el periodo antes del estallido de la Revolución Mexicana, pero cuando las cosas ya se estaban poniendo muy mal, que, digamos, compramos legítimamente, y que no acepto como viuda de este señor bueno, este banquero, inglés, que me quiten mi tierra, ¿no? Porque la estoy trabajando, y esta es como, supongo que también como una idea zapatista: la tierra es de quien la trabaja, y ella la estaba trabajando, ¿no? Entonces, en eso también hay una contradicción importante. La revolución le pasa por encima, y ella sale una y otra vez a defender esta propiedad y el derecho a la tierra y a sus propiedades. La historia, entonces,
se hace más complicada al final de esto que sucede en San Pedro Costocan, con todos los decretos, con el diario oficial y demás, porque lo que va a suceder es que Rosalie Evans se va a defender y se va a escudar dentro del representante de la legación británica, aduciendo que ella es también una británica al haberse casado con Richard Evans. Entonces, este señor Cummins, bueno, él es Manuel P. Montes. Cummins, que va a ser el representante de la legación británica en México, va a abogar mucho por ella. Y no solamente va a abogar dentro del propio gobierno en México y dentro de los representantes en México, sino también le va a dar entrada para la publicación y entrevistas a diarios internacionales. Es decir, imagínense, esto ya estaba llegando a un nivel internacional donde Rosalie Evans estaba diciendo básicamente, no, porque podría ser más complicado, pero básicamente lo que está diciendo es: la política agrarista en realidad está hecha por ladrones, despojadores, ¿no? Esa es la política agrarista que los gobiernos posrevolucionarios están defendiendo. Entonces, el asunto era bastante fuerte en un México en el que todavía no tiene un reconocimiento internacional de los gobiernos. Para que uno, digamos, cuando hay un cambio de gobierno, para que ese gobierno sea legítimo, debe de haber este reconocimiento internacional, ¿no? Si no hay este reconocimiento, no hay posibilidad. Entonces, Álvaro Obregón, evidentemente, también llegó un momento en el que decía no más de la señora Evans. La gente en el nivel local también estaba harta, digamos, de esta mujer que defendía las tierras, y en julio de 1924 Rosalie Evans se fue a la Ciudad de México. Pero antes, en mayo, junio, al protector de Rosalie Evans, al representante de la legación británica, lo habían corrido de su puesto, y lo corrieron por eso, por la defensa de Rosalie Evans. ¿Y qué creen que hizo? Fue y se apertrechó en su oficina y no se salía, hasta que le cortaron el agua y la luz, ¿no? Y lo sacaron, básicamente lo sacaron a patadas de la legación británica. Yo quisiera saber qué fue lo que pasa con él después de esto. No tengo muy claro qué es lo que sucedió o cuál es la opinión de él de lo que va a suceder, ¿no? Tenemos conocimiento también por las cartas desde México que en este tiempo Rosalie se fue a la ciudad y a su casa en La Condesa, que además esta casa que le pertenecía ya no existe, ahora es un estacionamiento. Entonces tampoco ya no había chance de ver esta propiedad. Se va a esta casa y regresa, y cuando regresa hay un un alemán que los vecinos creen que es norteamericano, ya saben, ¿no? Güero gringo, ¿no? Entonces, pero era en realidad un alemán. Y este alemán va a ser su mano derecha dentro de ¿cómo se dice? El administrador de la hacienda. Una de las cosas que a mí me parece también importante mencionar dentro de esto es que dentro de los años que Rosalie Evans regresó a México, de 1918 a 1924, efectivamente ella logró tener y tender lazos de solidaridad. Si no hubiera podido sobrevivir, ¿no? Y esto me parece también muy importante decirlo. Es decir, evidentemente era una hacendada, pero también supo manejar o pagarle de una manera decente a sus propios empleados, a sus sirvientas, en lo cual nos habla también de una persona que tenía una sensibilidad. Por otro lado, dentro de las cartas desde México hay muchos adjetivos a los mexicanos, hay muchos momentos de una violencia extrema. Hay una parte en donde ella va en el tren hacia la Ciudad de México y narra cómo la carretera están colgados muchas personas en los árboles.
árboles, ¿no? Entonces, o sea, vivía el horror y la extrema violencia todavía dentro de este tiempo, y esas cosas se van a transparentar dentro de estas cartas. Vemos esa violencia, pero también, por otro lado, esos lazos de solidaridad que me parecen muy importantes mencionar, por lo que les contaré ahorita. Entonces, Rosalie Evans en julio de 1924 parece ser que era un tiempo que le estaba yendo muy bien, tenía cosechas de trigo, ¿no? Tenía varios trabajadores, y además se comercializaba muy bien el trigo. Entonces, bueno, esta es la carátula de sus libros, de sus cartas desde México, con el prólogo de Eugenia Meyer. Ella es Rosalie Evans, de joven. Y entonces, bueno, ya para cerrar, qué rápido se va el tiempo cuando uno está aquí hablando, ¿no? Cuando a principios de agosto ella manda una carta a su hermana, y esa carta, déjenme ver si la encuentro rápido. Bueno, ella manda una carta a su hermana diciéndole, bueno, vamos a ver si... sí, le dice el 2 de agosto a su hermana. Es decir, esta carta la recibió su hermana póstumamente. Le dice, solo una línea para enviarte una carta deliciosa. Ayer demasiado de lo bueno. Besnier envió otro vagón y hoy un tercero, y la trilla que aún continúa tiene ocupados a todos los hombres del lugar, lo mismo que a mí. Soy una pobrecita desvelada hoy, escoltando los carros a San Martín. Ellos van delante y yo sigo con mi joven alemán, de ojos saltones, quien ha estado activo desde el amanecer. A este tren no lo voy a echar a perder. En todo caso, el encantador recorte adjunto y la carta me llegaron ayer. El pobre Juan, que es el alemán, Johann Strathaus, el pobre Juan se puso furioso. Estaba tratando de rellenar un conocimiento de embarque y de escribir una carta comercial para mí, cuando ociosamente abrí mi correspondencia. Él no tiene ningún sentido del humor, es alemán, y mi risa de contento solamente lo asombró. Supongo que cuando reciba tus próximos comentarios jocosos estaré en alguna nueva tragedia y me preguntaré cómo puedes sonreír. Ese día, ¿no? Entonces, ese día fue a San Martín Texmelucan, efectivamente, a vender su trigo. Le dieron 500 pesos en monedas de plata, y entonces la historia que va a relatar Strathaus después en la comisaría es que venían cuando de repente le dieron unos balazos, ¿no? Le dieron unos balazos a Rosalie Evans, y cuando venían en la carreta. Rosalie Evans, el primer balazo lo recibió, ¿no?, como de este lado, luego le dieron otro, creo que en el hombro, y ella cayó y tenía el cabello un poco largo y se le fue enredando con la carreta, ¿no? También creo que a él lo hirieron, y entonces él pensó que eran unos bandidos. Él aventó el dinero para que se lo robaran, pero parece ser que más bien otras personas fueron quienes recogieron el dinero. Rosalie Evans ya le había dicho y le había comentado a su hermana que le iban a asesinar, que todo, digamos, ya estaba puesto desde unos meses atrás para asesinarla, para deshacerse de ella. Y ella ya había dado órdenes a sus sirvientes y al alemán y a algunos otros de sus trabajadores de lo que tenían que hacer con su cuerpo, en caso de que la mataran, etcétera, etcétera, ¿no? Y efectivamente cumplieron su voluntad, que era llevarla a San Martín Texmelucan y después de ahí a la Ciudad de México y enterrarla en el Panteón Británico inglés en la Ciudad de México, junto con su esposo. Después de esto hubo
aquí, digamos, les pongo esta imagen de Erlkönig porque es lo último que Rosalie Evans va a decirle al alemán. Ella iba recitando esta poesía de Goethe. Es uno de los poemas más importantes de este escritor alemán, y entonces la historia es una historia muy interesante y muy dramática, porque Erlkönig se podría traducir como el rey de los elfos, pero yo más bien mi traducción sería como el rey de los como de los sentimientos del bosque, como de las ánimas del bosque, no sé cómo decirlo. Y se trata de un hombre que va cabalgando con su hijo, que está un poco enfermo, y el niño le dice: papá, estoy viendo al Erlkönig, lo estoy viendo. Y entonces el papá le dice: no, hijo mío, es el viento, en este lenguaje romántico, ¿no? Es el viento. No, padre, lo estoy viendo. No, es los cascos que van pegando contra las piedras, etcétera. Y cuando el padre llega a su destino, su hijo ya está muerto en sus brazos, ¿no? Porque se lo llevó este rey del bosque, ¿no? Este rey de la oscuridad del bosque. Y en ese momento le dan los balazos, ¿no? Entonces es como una cuestión muy dramática, en donde también vienen las perras de Rosalie Evans, que además tenían nombres de los Nibelungos. Su perra pastor se llamaba Brunilda, y ella estaba defendiéndola de todos los demás, de los vecinos de los pueblos, para que nadie la tocara. Y entonces también esta idea de cómo como muy dramático todo este asunto. Ahora, lo más interesante dentro de este dramatismo fue cuando me encuentro un artículo de Servando Ortol, que ha sido investigador en muchas universidades de Estados Unidos, creo que hasta de Israel y de México y en Sonora, o sea que no sé dónde está, no sé dónde anda, no les puedo decir está en tal universidad. Alguna vez estaba en Guadalajara, pero no sé dónde anda. Y Servando Ortol estaba haciendo una cuestión, con esto termino. Servando Ortol estaba haciendo una investigación de cartas, digamos, que se dan, que se investigaban dentro del arzobispado en Estados Unidos, y cuál era su correspondencia con México, etcétera, 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 cuando de repente se encuentran unas cartas, y esas cartas es el artículo que hizo de esas cartas y de ese descubrimiento se llama Rosalie Evans y los informantes de Álvaro Obregón. Entonces él se encuentra 3 cartas, y eran 3 cartas que para él como si fuera un acertijo, como algo pasa aquí, no sé qué es, pero estos documentos los voy a publicar porque seguro que hay algún historiador que le va a interesar. No sé quiénes sean, pero yo como principiante de historiador, porque esto fue hace mucho, se los voy a dejar, ¿no? Entonces nos deja este testimonio que es como muy interesante porque es una pesquisa, y entonces cuando él empieza a ver quién era Rosalie Evans, se sorprende porque su nombre aparece en una de las cartas, pero la primera carta que él se encontró decía así: acuérdense cuando muere ella, el 2 de agosto, o cuando la asesinan. Lo importante es lo siguiente también. Este asesinato se tomó como un asesinato vulgar de camino. A la mujer la mataron, alguien que la quería asaltar, es un asesinato vulgar, punto, se acabó, no hay más, ¿no? Pero de repente sucede esta carta que dice en la transcripción original: el Palacio Nacional, México, julio 26 de 1924. Señor general y diputado diputado Manuel P. Montes, Hotel de Estaciones, San Martín Texmelucan, Estado de Puebla. Estimado señor general, enterado el señor presidente de la República de su atenta carta fechado el 22 del actual, me encarga, diga a usted que, como lo indique, puede comisionar a algunos miembros del Comité Agrarista de Tianguismanalco que sean de su absoluta confianza, SIC, para tomar posesión de las tierras de la hacienda San Pedro Costocan, propiedad de la viuda de Evans, pero cuidando de que el accidente, SIC, por ningún motivo aparezca como labor instigada por el gobierno general o local del Estado de Puebla, sino como un asalto aislado y vulgar. Igualmente, procurará usted que su ausencia de esa región durante las averiguaciones judiciales sirva para alejar toda sospecha, pues no se le ocultará que tal asunto puede originarnos un conflicto de carácter internacional. Y la rúbrica no se supo, ¿no?
Los allegados, Strathaus, el alemán, sobrevive al ataque, es uno de los que va a contar lo que sucedió. Lo van a llevar, creo que al hospital de San Pedro, me parece. Creo que tenía una deuda como de 920 pesos que ya no pagó. Viendo a California a hacer, digamos, todo esto, las cartas desde México, que en realidad es una defensa de todo lo que pasó con Rosalie Evans, pero acusando siempre a los agraristas. No se dieron cuenta que esto venía más arriba, ¿no? No lo supieron. Querían también ver qué pasaba con las propiedades, evidentemente. Daisy publicó las cartas desde México, las cuales se publicaron desde el veintitantos, creo que desde el 27 en Estados Unidos, y póstumamente, y digamos décadas más tarde, creo que en español. Las cuestiones también muy interesantes, va a aparecer otro nombre que es Francisco Pérez, y después va a pasar algo muy interesante. Van a agarrar a varios del movimiento agrario en Puebla y los van a acusar de haber sido los asesinos de Rosalie Evans. Los van a desaparecer, pero dentro de los nombres, porque luego aparecen otras cartas, hay otras dos cartas, y aparece el nombre de Francisco Pérez. Estas dos personas, Manuel Montes y Francisco Pérez, ¿qué creen que va a pasar? En 1927, después de que fue Manuel Montes gobernador del estado de Puebla, llegó a ser gobernador, ¿no? Van a aparecer muertos en un camino, los dos, ¿no? La hacienda, ¿qué pasa con San Pedro Costocan? Bueno, es una hacienda que se dividió, ¿no? Los pueblos, evidentemente, no prosperaron como uno hubiera querido dentro de la Revolución Mexicana. San Pedro Costocan se volvió una hacienda para los caballos de pura sangre. Los dueños eran los dueños mismos del autódromo, del hipódromo de las Américas. No me acuerdo del apellido ahorita. Y ahorita, ¿quién creen que es el dueño? ¿Hasta dónde me quedé? Salinas, porque son los dueños de la Mendocina. Raúl Salinas. Son los dueños de la Mendocina. Y hasta ahí me quedo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Lisette. Yo creo que ha sido muy, muy interesante e ilustrativo la exposición de la doctora Lisette Jacinto sobre el tema de que nos platicó de Rosalie Evans en el periodo postrevolucionario, y yo creo que ahora la palabra la tienen ustedes por si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario sobre el particular. Yo creo que es día viernes, por eso están tan callados, porque es viernes. Espero que más bien se hayan quedado impactados, así como... No, yo creo que se han quedado impactados. ¿Sabes qué? Que hayan dicho... La historia a veces es más canija que las novelas. Sí, claro. No, la realidad y terminamos con la familia Salinas a cargo de las mendocinas y del casco de la hacienda. Es lo interesante de la historia, ¿ven? ¿No? Es lo que a mí me gusta de la historia. que a veces supera esa ficción que nosotros creemos que está dentro de... No, leamos historia, ahí está lo bueno. Ahí está todo. Bueno, muchísimas gracias. Y la semana que viene... ¿No hay ninguna pregunta? No, una felicitación. Sí. Por el entusiasmo. Ah, sí, gracias. ¿Sí? Sí. Gracias. Doctora, perdón, a mí me surge una duda. Entonces, ¿se puede decir que es el primer juicio diplomático que tiene México postrevolucionario? Y ¿El primer qué? ¿Juicio diplomático? Hijo, no podría responder a eso. Y debido a ello, pues obviamente si se intervienen a nivel internacional, ¿qué pasó con los países? Por ejemplo, lo que comentó, ¿no?, de Inglaterra, los que estaban inmiscuidos, la Legión Británica, ¿hasta ahí quedó o ya no hicieron más por el expediente? Es lo que quisiera yo también seguir investigando. Porque además también todos los papeles de Rosalie Evans están en la Universidad de Virginia, en la biblioteca. Como les decía, Timothy Henderson es uno de los que ha hecho más estudios, pero a mí me gustaría en algún momento tener la oportunidad de ir allá y ver los expedientes como tal, y también meterme qué pasó con Cummings, por ejemplo, ¿no? Ahorita que lo estoy revisando de nuevo, digo, ¿qué habrá pasado con él? Porque también
la historia de Manuel Montes, también me interesaría muchísimo conocerla dentro de los expedientes. Y también hay otra cuestión, hay todo un juicio de los que según esto asesinaron a Rosalie Evans, también tener acceso a ese juicio. Hay un montón todavía por hacer. Lo que sí sé por algunos recortes de periódico que todavía podemos ver es que se empezaron a tomar, ya agarraron a los asesinos de Rosalie, y eran estos agraristas, pero aquí parece ser que es una confabulación, es decir, le están echando la culpa a agraristas de verdad de la muerte de Rosalie. ¿Sí me explico? Entonces, digamos, hay unos que pagaron, los chivos expiatorios, pero de alguna manera salen estas cartas que además parece ser que salen porque querían comprobarle a Álvaro Obregón que, o sea, las mandaron estas cartas, es decir, había espías estadounidenses en suelo mexicano, es una de las teorías de Servando Ortol, que dice, había espías en suelo mexicano que estuvieron rasurando las oficinas para poder echarle más tierra a Álvaro Obregón, que como ustedes saben, pues fue asesinado por el movimiento cristero, ¿no? Entonces, la historia es muy complicada, la década de los 20 es muy complicada, ¿no? Y es una década muy, muy interesante, por lo menos en el mundo occidental, ¿no? En todas partes, los 20 es una década muy, muy rica y México no se queda atrás dentro de todo lo que está sucediendo, ¿no? Y a mí es lo que me gusta, es como hasta dónde llega la idea de la Revolución Mexicana. Es más, ¿hubo Revolución Mexicana? O sea, esa es la gran pregunta. ¿No? Esa es la gran pregunta. Entonces... bueno, yo quería, entonces, perdón. Gracias. Muchas gracias por la exposición, gracias por el entusiasmo y qué bueno que tuviste el tiempo de disfrutar este trabajo nuevamente. Y bueno, escuchándote me viene a la memoria el caso familiar cuando la familia de mi esposo, bueno, es despojado, ¿no? Eran hacendados y fueron despojados en estos años de posrevolución de sus propiedades. Siempre me quedé pensando, bueno, y ahora que te escuché decir, había un convenio, ¿no? Vamos a tomar tantas hectáreas y hasta allí. Pues no se respetó en muchas ocasiones eso, ¿no? Y bueno, efectivamente la historia de México es tan truculenta que pues es bien interesante escuchar que aparentemente hay responsables inmediatos, pero bueno, hay toda un tejido atrás, ¿no? Que no sabemos hasta dónde nos puede llevar, si hasta esferas muy altas de México o muy altas de México, muy al norte, ¿no? Pasando la frontera. Entonces, pero muchas gracias. No, ¿de qué?